En este video vamos a definir lo que es la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Entonces tenemos a esta persona que está caminando en círculos en la arena y esta imagen nos va a poder ayudar a poder definir lo que es el concepto de velocidad tangencial. Por ejemplo, para que esta persona pueda seguir esta trayectoria circular, podemos notar de que en este caso está él desplazándose a lo largo de todo este círculo. En la medida que yo pueda definir este punto como el movimiento de él, vemos de que el desplazamiento se encuentra en esta dirección, ya que él se está moviendo a lo largo de este círculo. Si estuviera en este punto, entonces en este caso la velocidad iría en esta dirección, y para que se mantenga lo que es la trayectoria circular, notamos de que la velocidad tiene que solamente tocar un punto de lo que es esta trayectoria circular. Entonces cuando ocurre eso, nosotros le vamos a llamar a ese tipo de velocidad tangencial. Entonces tenemos que, si él aumenta el ritmo con que camina a lo largo de lo que es este círculo, su velocidad tangencial va a aumentar, es decir, su rapidez aumenta, y como consecuencia la aceleración también aumenta. Por eso entonces definíamos lo que era la aceleración tangencial y vamos a encontrar una relación para lo que es la aceleración centrípeta. Entonces hasta ahorita tenemos de que la aceleración debido al cambio de rapidez en el movimiento circular se define entonces como aceleración tangencial, y la fórmula o relación que nosotros vamos a utilizar es la que hemos usado en movimiento en una y dos dimensiones, pero también la podemos escribir en términos de lo que es el movimiento circular, que sería entonces r veces por la aceleración angular. Pero en este caso lo importante que hay que entender es que esta aceleración tangencial se debe al hecho de que la persona cambie de rapidez a lo largo de lo que es la trayectoria circular. Entonces, si la persona se mueve a velocidad tangencial constante, ¿a qué sería igual el valor de la aceleración tangencial? Entonces la aceleración tangencial sería igual a 0. Entonces tenemos claro de que la aceleración tangencial existe solo si cambia la rapidez. Es decir, solo estamos hablando en términos de la magnitud, no de la dirección. Ahora, cuando cambia la dirección, tenemos en este caso un ejemplo de lo que es un movimiento a velocidad constante. Entonces podemos encontrar una relación para lo que es la aceleración debido a la dirección. Por ejemplo, podemos hacer relaciones de triángulos. Podemos decir de que la cantidad delta S es proporcional al radio de esa trayectoria circular, que serían estas dos cantidades que vemos aquí, y que en este caso, en la figura B, nos muestran entonces hacia dónde apuntaría el cambio de velocidad si estamos bajo un caso de velocidad constante. Es decir, este tiene la misma magnitud que vamos a llamar B, este tiene la misma magnitud que vamos a llamar B. La aceleración ahorita solo se define por el cambio de dirección. Entonces podemos tener delta V sobre B, que sería la magnitud. Podemos hacer un arreglo de esta manera. Es decir, esta B, agruparla con esta R, escribir delta S, y esto sería igual a delta V. Si ustedes notaron, estas dos cantidades, lo que es la rapidez y el radio, son cantidades fijas, porque estamos definiendo que el movimiento es bajo velocidad constante. Entonces lo único que cambia en este caso sería esta cantidad en el tiempo y esta cantidad en el tiempo. Entonces aquí estamos hablando del cambio de velocidad. Aquí está la dirección, en este también. Estos solo eran magnitudes. Esto para nosotros es velocidad, que es la misma V que tengo yo en el lado izquierdo o en este paréntesis, y en el otro es la aceleración. Entonces podemos notar de que una relación para la aceleración sería
lo que es el valor de la rapidez al cuadrado sobre lo que es el radio. Pero le vamos a definir un nombre especial. Le vamos a llamar aceleración centrípeta o a veces se le puede escribir como aceleración radial. Ahora, lo que sí hay que entender es de que esta aceleración se debe solamente al hecho de que yo esté cambiando de dirección, porque estábamos trabajando bajo una condición de velocidad constante. Entonces la aceleración radial o centrípeta también se puede escribir en términos de lo que nosotros conocemos del movimiento angular. Por ejemplo, nosotros sabemos que la rapidez lineal se escribe como r por omega y podemos hacer esa sustitución para encontrar de que la aceleración radial se puede escribir de la siguiente forma. Si ustedes notan, nos queda r cuadrado omega cuadrado sobre r, y al despejar la aceleración radial queda igual a r por omega cuadrado. Las unidades son las mismas para lo que es la aceleración, es decir, son metros sobre segundo cuadrado o pies sobre segundo al cuadrado. Ahora ya tenemos dos cantidades físicas que se relacionan, es decir, en un movimiento circular yo puedo tener dos componentes, la parte de aceleración tangencial y la de aceleración centrípeta. Es decir, si ustedes notan en este caso, podemos ver de que el movimiento circular bajo velocidad constante hace de que el cambio de velocidad o la dirección de la aceleración se dirija hacia el centro de la circunferencia. Ese sería el hecho entonces de lo que es la magnitud o la dirección de la aceleración centrípeta, por eso se le llama radial también. Entonces, si hay un caso en el que la rapidez o un objeto se mueva en una trayectoria circular bajo rapidez constante, podemos notar entonces de que la aceleración tangencial debe ser cero porque es solamente asociada al cambio de la rapidez. Pero en este caso entonces la aceleración radial se puede calcular como v cuadrado sobre r, que v sería entonces la rapidez constante a la que va. En esta situación la aceleración radial no cambia porque estamos viendo de que la velocidad o la rapidez propiamente dicho es constante. Entonces a este se le conoce como movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme la rapidez se mantiene constante, la aceleración tangencial es cero porque voy a rapidez constante y la aceleración radial no cambia porque esto se mantiene fijo. Ahora, pero ¿qué pasa si yo cambio? Es decir, ya no es constante. Ahora entonces tenemos que a fuerza la aceleración tangencial ya no es cero. Y lo podemos calcular con las ecuaciones que hemos descrito antes. Ahora, la aceleración radial ya no tenemos el mismo caso que decíamos acá. Tiene que cambiar porque si la aceleración tangencial no es cero, la rapidez cambia y si la rapidez cambia, a fuerza la aceleración radial tiene que cambiar. Entonces tenemos aquí la aceleración tangencial no cambia, es decir, aceleramos de manera constante, pero la aceleración radial sí cambia. Es decir, que si nos pidieran calcular lo que es la aceleración radial bajo esta situación, yo tendría que encontrar en el tiempo que me soliciten la rapidez en ese punto. Ahora, en este caso, tenemos de que si hablamos en términos de la magnitud, o sea, el valor total de la aceleración, tenemos que estar compuesto por una parte tangencial y una parte radial. Entonces en cualquiera de los dos movimientos voy a tener esto, pero en el primero, que llamamos movimiento circular uniforme, la magnitud del vector aceleración es el mismo a lo que es la magnitud de la aceleración radial. Y la dirección sería la dirección de la aceleración radial, que sería hacia el centro de la circunferencia. Para el caso entonces de un movimiento no circular uniforme, un movimiento circular no uniforme, tendríamos que la magnitud se escribiría de esta forma. Utilizando el teorema de Pitágoras, tendríamos la aceleración tangencial al cuadrado
más la aceleración radial al cuadrado, por lo que es la raíz cuadrada de. De igual forma, la dirección de ese vector aceleración se puede escribir entonces en términos de la aceleración tangencial y radial. Según el dibujo que podemos ver aquí, entonces, si tenemos un caso de movimiento circular no uniforme, este ángulo nos podría servir para definir la dirección de lo que es el vector aceleración. La aceleración tangencial trabaja como una componente y la aceleración centrípeta o radial trabaja como una componente x. Quiere decir de que nuestra fórmula quedaría como la aceleración tangencial, tangente inversa de la aceleración tangencial sobre la aceleración centrípeta. Entonces con eso tendría una manera de calcular lo que es la magnitud de la aceleración en el caso de un movimiento circular no uniforme.